Ok, bueno, pues es hora de hablar de abuso físico, que es como uno de los más rimbombantes en este aspecto por lo llamativo que es y pues se define como cualquier acción o omisión que resulte en el daño físico del niño. ¿Podrías darle la siguiente, por favor? Y el diagnóstico es principalmente con historia clínica. Tenemos que hallar datos de incoherencia en lo que nos refieren los padres o cuidadores. Por ejemplo, en el mecanismo de lesión, o sea, no sé, se cayó de algún lado, quizá la fuerza no fuera suficiente para ocasionar lesiones tan severas. Las capacidades del niño, o sea, un niño que no puede caminar, pues no es probable que se caiga de las escaleras. La progresión clínica, por ejemplo, si la lesión ocurrió hace mucho tiempo y apenas lo traen hoy a la consulta, o diferentes versiones que cambian con el tiempo, o bien al padre que se interrogue. Y para eso también hay que hacer una entrevista, que es importante pues establecer como interés hacia las preocupaciones de la familia y del niño, para que no se sientan tan intimidados. También se tienen que hacer preguntas abiertas y simples, evitando usar términos médicos y que cada pregunta tenga como una idea principal, o sea, simplificar toda la entrevista. Y de ser posible, separar a los cuidadores, o sea, bueno, interrogarlos por separado, vaya. O sea, primero a los padres, Exactamente. luego a los niños. Y si no se puede, pues lo ideal sería que pongas al niño adelante y a los padres atrás para que estos no puedan hacer gestos o influir en las declaraciones del niño. También hay que estar atentos al lenguaje corporal por si el niño muestra ansiedad, miedo o alguna otra condición que pueda delatar como este miedo a hablar su experiencia. Pues sí, los moretones o hematomas, que son una de las características como más llamativas que se pueden ver en la piel de los niños maltratados. Y bueno, hay ciertos rasgos que nos orientan mucho a que estos moretones pues son por abuso. Por ejemplo, que sean en cuello, en orejas o en torso, en niños menores de 4 años, o bien cualquier moretón en menores de 4 meses, puesto que estos niños no se pueden mover por sí mismos, así que es raro que tengan un moretón. Este niño, por ejemplo, le dieron una cachetada tal cual, se pueden ver ahí algunas como marcas de dedos en las mejillas Ajá. y en las orejas. Y esta niña probablemente le jalaron de las orejas porque pues, ahí se ve como una zona de eritema. Hay otros datos que también nos orientan mucho, que son, por ejemplo, que hay múltiples lesiones en diferentes estados, como en esta imagen, en el tronco y en las nalgas del niño. ¿Y cómo podemos saber que están en diferentes estados de resolución? Pues básicamente por el color de los moretones. Cuando son moretones recientes, usualmente son de un color violáceo y conforme pasa el tiempo se van haciendo verdes, amarillos y pardos hasta desaparecer. Y el diagnóstico diferencial de los moretones, pues primero que nada hay que ver si fue un moretón accidental o no fue accidental. ¿Cómo podemos ver que fue accidental? Cuando, bueno, estos moretones usualmente son en prominencias óseas, no sé, por ejemplo, la tibia, los codos, Ujú. inclusive la frente, Ok. podría ser. También se puede hacer un diagnóstico diferencial con coagulopatías cuando hay muchos moretones y otros síntomas clínicos, por ejemplo, los de la hemofilia, eh, enfermedad de von Willebrand, cuando hay sangrado mucocutáneo, cuando hay antecedentes familiares de este tipo de patologías, o inclusive leucemias, cuando pues, hay afectación de líneas celulares, ¿no? De las plaquetas, por ejemplo. Vasculitis también es otro diagnóstico diferencial, por ejemplo, la púrpura de Henoch-Schönlein o algo así, que es una patología propia de niños y que se caracteriza pues, por petequias más que nada, que son como pequeños puntitos rojos en las extremidades inferiores del niño. Y la melanocitosis congénita o los llamados manchas mongolianas, manchas mongoles, que generalmente Ajá. se presentan en la espalda o en las nalgas del bebé y tienen ese color como negruzco, como azulado. Sí, pues para todos estos, bueno, si se sospecha alguno de estos, se pueden hacer más estudios de laboratorio para tener como esa certeza de que no es una enfermedad orgánica la que nos ocasiona los moretones. Así es, un día me tocó a mí un paciente y es algo que también les comento hace muchísimos años cuando todavía ni tomografía teníamos, nada más radiografías de cráneo, un paciente con que sospechábamos niño maltratado,
de un nivel socioeconómico alto, las personas llevaron a ese pequeño, ¿no? Pues el papá se veía medio hostil, pues es maltratador, le echamos la culpa de que era maltratador, pasó a quirófano por un hematoma epidural y resulta que era hemofílico, entonces nos fuimos para atrás todos, entonces nos equivocamos ahí y en ese entonces pues no teníamos acceso a todo lo que hay actualmente, pero sí hay que tener cuidado porque puede ser un niño con hemofilia y lo estamos mal catalogando como niño maltratado y resulta que tiene otra patología. Ok, siguiente, por favor. Y bueno, los estudios de imagen que también son útiles para ver si hay afectación más allá de los moretones. Hay ciertas lesiones que nos orientan también a maltrato, como las fracturas de costillas, sobre todo cuando son posterior-mediales, cuando son fracturas múltiples o también en diferentes etapas. En estas imágenes, por ejemplo, en las flechitas rojas, pues son fracturas posteromediales de las costillas. Bueno, en el lado derecho posteromedial y en el lado izquierdo son anteriores. Aquí las flechitas blancas en la imagen de la izquierda son las impresiones del esternón, o sea, de donde se verá juntarse el esternón y la costilla, así que estas no son fracturas. Y bueno, otra fractura clásica, que es la metafisiaria clásica, usualmente en huesos largos, que se ve en esta imagen. Aquí se puede ver, bueno, dicen que se ve como en un asa de cubeta o como en una esquina, que está Uh-huh. francamente fuera de la continuidad normal del hueso, ¿no? También hay otras fracturas como la de esternón, escápula y espinas vertebrales, pero pues estas son relativamente raras. A todos los niños con una sospecha alta de maltrato, pues se les hace su revisión del sistema esquelético, ¿no? Con radiografías tanto del esqueleto axial como apendicular. Y si aún hay muchas dudas, pues se puede pedir una gammagrafía con tenesio, pero pues esto ya es como más raro de pedir. El diagnóstico diferencial pues es amplio, principalmente de deficiencias nutricionales que nos lleven al raquitismo o también enfermedades sistémicas que nos produzcan raquitismo por falta de vitamina D o por hipofosfatemia, por ejemplo. Y esto pues es difícil de distinguir radiológicamente. Bueno, un radiólogo experto podría identificarlo, hacer este diagnóstico diferencial más fácilmente. También la osteogénesis imperfecta es un diagnóstico diferencial, pues cuando pues, hay como un antecedente familiar, las escleras azules, los huesos largos que soportan peso están como arqueados, tienen como calcificaciones en palomitas de maíz o algo así, entendí. Y pues sí, se pueden hacer varios paneles metabólicos para ver si alguna de estas causas, de estas enfermedades podría ser la causa. Siguiente, por favor. Y la tomografía, que es sobre todo muy útil cuando se sospecha de traumatismo craneal abusivo o síndrome de bebé sacudido. Sirve sobre todo para identificar hematomas, fracturas y hemorragias, y también para, bueno, cuando se sospecha de trauma abdominal. Siguiente, por favor. Y bueno, puse esta imagen porque me gustó cómo resumía algunos de los hallazgos de traumatismo craneal abusivo, que por ejemplo son el compromiso respiratorio, los moretones estos que nos orientan a trauma, en cuello, orejas y torso, en menores de 4 años o de 4 meses. Es una memotecnia. También cuando hay lesiones subdurales bilaterales, especialmente hematomas o colecciones de fluidos, y también fracturas de cráneo, pues que son orientativas a uso, por ejemplo, cuando no son parietales, cuando estas fracturas cruzan varias líneas de sutura, afectan varios huesos y así. Siguiente. Y también en el traumatismo craneal abusivo se pueden encontrar hemorragias retinianas que son pues bastante específicas de este tipo de abuso. Son múltiples, son bilaterales, son en multicapas y cuando sospecha de este tipo pues se manda con un oftalmólogo para que, como dijo el doctor, haga su evaluación y si es posible tome fotografías o dibujos. Y las quemaduras que hay que sospecharlas cuando son de bordes regulares, son uniformes y simétricas y no tienen salpicaduras. Por ejemplo, en la imagen de esta foto, en que se ve como pues claramente la imagen está
bien delimitada, es simétrica. A lo mejor si viéramos de espaldas al niño, podríamos ver en las zonas popliteas, detrás de las rodillas, que a lo mejor no hay tantas quemaduras, porque quizá el mismo niño intentó como salirse y por eso no se quemó de esas zonas. La explicación de esta imagen, según la mamá, fue que su hermana de 7 años bañó al niño y pues se quemó. O sea, no es como que, si no es por abuso físico, pues es por negligencia, ¿no? Que está cometiendo esto. Y diagnóstico diferencial de quemaduras, pues también hay salpicaduras que son accidentales y estas salpicaduras accidentales generalmente son irregulares y dejan como varias puntitas de goteo de que fue una salpicadura. Bueno, diagnósticos diferenciales pueden ser, por ejemplo, algunas infecciones que pueden asemejar, por ejemplo, el síndrome de choque estafilocócico o también la escarlatina o el impétigo, por ejemplo, o también, ¿cuál es el otro? Sí, bueno, este tipo de lesiones pues generalmente tienen otros datos de que el niño presenta fiebre, presenta datos de hipovolemia o de antecedente de alguna infección respiratoria. También alergias alimentarias, pero no tiene una presentación tan grave. El fitofotodermatitis, que es cuando tienen contacto con alguna planta y después con el sol y ocurre este fenómeno de fototoxicidad, y prácticas culturales también. Y hay quemaduras que tienen que tienen tal cual la marca, y esto pues es muy característico, por ejemplo, de cigarros, de planchas, de estufas, y dejan la huella del objeto. En esta imagen podemos ver quemaduras con cigarrillos en las plantas de los pies. Siguiente, por favor. Y laceraciones que nos hacen sospechar cuando son igual, simétricas, múltiples, o cuando están en áreas que normalmente están protegidas por ropa, o cuando dejan marcas, como en esta imagen, que a este niño no sé por qué razón lo tenían amarrado y pues dejaron la marca como de un lazo ahí en el cuello. Ok. Y hay otras lesiones, por ejemplo, en la boca, en laceraciones mucosas, sobre todo en los bordes de los labios, en el paladar o en el frenillo de la lengua, o también de los dientes. No sé qué, puede tener falta de algunos dientes pueden estar rotos. También las mordidas entran dentro de las laceraciones y pues tienen una característica forma ovalada con la marca de los dientes. Si hay una distancia entre los caninos marcados mayor de 3 centímetros, es bastante significativo de que un adulto haya sido el que lo haya mordido. Se pueden pedir algunos estudios por si se sospecha trauma en cardíaco, por ejemplo, las enzimas cardíacas, o si se sospecha trauma abdominal, que pues encontrar un moretón en el abdomen de un niño es bastante peligroso porque los vasos sanguíneos del abdomen son bastante elásticos y moretones en esa zona es difícil que se produzcan. Y para todos estos hallazgos, para toda la historia clínica, se debe documentar. La historia clínica, pues como dijo el doctor, es un documento médico legal. De ser posible, hay que tomarle fotos a las lesiones, eh, identificando al niño, o sea, mostrando su cara y su nombre, con acercamientos de las lesiones y con algún objeto de referencia para ver el tamaño de las lesiones. También aquí entra el reporte médico legal, que pues es como describir lo que encontraste, qué lesiones encontraste, con qué sospechas que se hicieron, severidad, pronóstico de la lesión, pero en este reporte es importante no hacer no dar como hecho que es un síndrome de niño maltratado, sino solamente lo que encontraste tú para no meterte en problemas legales. Hay muchas cosas, entre ellas pues la peor es la muerte, también puede haber discapacidad permanente o alteraciones neurológicas, sobre todo cuando hay un trauma craneal abusivo. También puede haber retraso en el desarrollo cuando no se estimula suficiente a este bebé, a estos niños. Y maltrato emocional, que realmente es difícil diagnosticarlo aisladamente, pero generalmente es concomitante con el maltrato físico. Esto se observa por conductas de los padres, que suelen ser castigos muy exagerados, hostilidad, o sea, insultan al niño, lo hacen sentir como no querido, rechazo al niño,
lo exponen a violencia o lo exponen a conductas antisociales como tomar alcohol, robar o alguna otra conducta que no sea muy legal. Cuando no lo dejan socializar con otros niños, no lo mandan a la escuela, o también cuando son indiferentes hacia él, o sea, lo rechazan, pasan de él. Y todo esto termina por generar en el niño algunas alteraciones emocionales como distanciamiento social, agresividad, retraso en el desarrollo por falta de interacción con el niño y de estímulo para el niño. También puede haber falta de crecimiento cuando no se le dan los cuidados necesarios y otras alteraciones emocionales que a la larga pues terminan en depresión, ansiedad y demás. Y el abandono o negligencia, que pues es como de los principales también tipos de maltrato físico y que se caracteriza sobre todo por acciones u omisiones para poder satisfacer las necesidades básicas del niño. Entonces el niño se presenta con mala higiene, con infestación recurrente de piojos, de escabiasis, con ropa inadecuada, sucia, le queda corta. También puede haber malnutrición cuando no le están dando de comer adecuadamente. O lesiones por falta de supervisión, por ejemplo, no sé, que lo mordió un perro a un niño pequeñito porque nadie lo estuvo cuidando, o que se insoló porque nadie lo quitó del sol, o alguna lesión térmica porque estuvo mucho tiempo en el frío. Y lo peor pues es el abandono, que es cuando el niño de plano está fuera de su hogar, nadie lo cuida y pues sí, huye de casa básicamente. Y bueno, el tratamiento como para el abuso físico como para el abuso emocional se basa primero en estabilizar al paciente con el ATLS o así, y posteriormente en intervenciones psicosociales, o sea, terapias padre-hijo, terapia cognitivo-conductual y otros tipos de terapia que ya es como un trabajo más encaminado de los servicios sociales del hospital o de la institución a la que pertenezcamos. Siguiente, por favor. Y secuelas emocionales, pues son bastantes y son bastante prevalentes. Por ejemplo, el trastorno de desapego, que es que el niño tiene mucha desconfianza hacia figuras paternas, o sea, no, pues sí, no les tiene confianza. Trastornos de conducta, que es cuando los niños son como muy desafiantes hacia las reglas y hacia las leyes. Problemas de socialización, por ejemplo, ansiedad social. Problemas escolares, tiene bajas calificaciones, no rinde bien en la escuela. Trastornos alimenticios, porque no se le cuida adecuadamente ese aspecto. Falta de crecimiento también, si hay malnutrición. Y retraso en el desarrollo, también por falta de estimulación. O daño negligente, por ejemplo, cuando un niño tiene caries y no lo lleva nunca al dentista y posteriormente pierde el diente o ese tipo de situaciones.